Dos de los antisemitas más notoriamente inquebrantables fueron el reformador protestante Martín Lutero y el canciller alemán convertido en dictador, Adolf Hitler. Pero, ¿quiénes eran exactamente Martín Lutero y Adolf Hitler? Aunque con 4 siglos de diferencia, tanto Martín Lutero como Adolf Hitler tuvieron un impacto notable tanto en Alemania como en el mundo. Lutero es reconocido aún hoy como el iniciador y líder de la Reforma protestante. Siglos más tarde, luteranos y alemanes lo admiran y lo honran por sus acciones audaces contra la Iglesia Católica en el siglo XVI. Hitler sigue siendo uno de los hombres más odiados de la historia. Sin embargo, las similitudes compartidas entre Lutero y Hitler no se limitaban a su odio por todo lo judío. Ambos hombres fueron guiados por un fuerte sentido del nacionalismo alemán y un anhelo de unidad entre sus compatriotas alemanes. ¿Qué tenían exactamente estos dos hombres que les permitió iniciar una rebelión y obtener el apoyo de sus compatriotas alemanes? Más importante aún, ¿qué los llevó a vivir una vida llena de ira y odio, y por qué estaba dirigida hacia los judíos? ¿Había algo en el pueblo alemán en particular que les permitiera ser susceptibles al liderazgo de Lutero y Hitler? Martín Lutero y Adolf Hitler están inseparablemente vinculados con su extremo antisemitismo y nacionalismo. Es imposible suponer que Lutero no tuvo ninguna influencia sobre Hitler y sus puntos de vista, ya que no puede ser una mera coincidencia que el sentimiento antijudío de Hitler de las décadas de 1930 y 1940 refleje el antisemitismo de Lutero del siglo XVI. La línea de ascendencia antisemita de Lutero a Hitler es fácil de trazar. Lutero y Hitler no fueron los primeros dos hombres en enfrentar un problema judío, y las opiniones sobre los judíos no eran necesariamente protestantes. Se sabe que los papas usan lenguaje más fuerte, y guetos y segregación originados en Roma por el edicto papal. Sin embargo, fueron los dos hombres que llevaron su antisemitismo a medidas extremas. Pocos hombres en la historia han documentado tal aborrecimiento hacia un pueblo que se ha extendido décadas y siglos. Un odio tan intenso como el de Lutero y Hitler hacia los judíos no solo no tiene precedentes y rara vez se ha duplicado desde entonces. Mientras que los antijudíos sentimientos no eran exclusivos de Lutero y Hitler, los extremos a los que ambos hombres llegaron a difundir sus creencias y llamar a otros a la acción no tuvo precedentes. El nivel de amargo el odio y la ideología antijudía eran prácticamente los mismos, a pesar de una brecha de 4 siglos. Las similitudes compartidas entre Lutero y Hitler no se limitaban a su odio por cualquier cosa judío, sin embargo. Ambos hombres estaban guiados por un fuerte sentido del nacionalismo alemán y anhelando la unidad entre sus compatriotas alemanes. ¿Por qué ese nacionalismo romántico era antisemita en particular? ¿Por qué destacar los judíos? La respuesta es bastante clara. Todo el mundo sabía que la mayoría de los judíos eran los enemigos de la civilización alemana, porque los alemanes, como otros europeos, habían durante los largos siglos cristianos se ha enseñado que los judíos eran enemigos de las civilizaciones cristianas. El antisemitismo ha existido tanto como el cristianismo, e incluso antes. Según Elaine Pagels, autora de Los orígenes de Satanás, a medida que el movimiento cristiano se volvió más gentil durante el segundo siglo y más tarde, la identificación de Satanás principalmente con los enemigos judíos de Jesús, llevado en la tradición cristiana a lo largo de los siglos, alimentaría los fuegos del antisemitismo.
Si bien el Holocausto y la matanza de 6 millones de judíos por parte de Hitler pueden describirse fácilmente como la mayor efusión del mal en la historia del planeta, Hitler solo fue original en su determinación inquebrantable con la que procedió a poner en práctica las ideas de remoción o exterminio de los judíos con los que otros habían jugado, sin seriamente considerando cómo podrían implementarse. Ideas que Martín Lutero albergaba y compartió, pero que él mismo no ejecutó. Hitler simplemente usó los conceptos originales de Lutero, de manejar el problema judío y ponerlos en acción. Mirando hacia atrás a Lutero instrucciones sobre lo que se debe hacer con los judíos, parecería que Hitler siguió ellos bastante de cerca. Durante la Kristallnacht de 1938, los nazis quemaron miles de sinagogas. La creación de guetos permitió simultáneamente a los nazis irrumpir en las casas de los judíos y destruyen sus propiedades, al tiempo que restringen su movilidad y sus viajes. Las nuevas leyes restringieron las profesiones que los judíos podían poseer. Los campos de concentración obligaron a trabajar a todos los niños y niñas judíos, hombres y mujeres, quitarles sus libros de oraciones, prohibir a sus rabinos que enseñen. Una vez que se siguieron los pasos iniciales de Lutero, Hitler fue más allá y añadió a los suyos 0 propios a la lista. Prohibir que los judíos se casen o tengan relaciones con arios, trasladar a los judíos a guetos designados, esterilizar a los considerados inferiores, incluidos los judíos, exterminar la vida indigna de la vida, incluidos los judíos en cuanto al tratamiento y solución de la cuestión judía. Hitler continuó y lograron la obra de Martín Lutero. Mientras que los judíos alemanes se consideraban alemanes, ni Lutero ni Hitler los veían como tales. Eran judíos, no alemanes. Lutero y Hitler veían a la comunidad judía no solo como una congregación religiosa, sino como una raza separada. Hitler se refiere a Martín Lutero como uno de los grandes reformadores de la historia, y como tal, uno de los grandes guerreros de este mundo. Ser mera coincidencia que el sentimiento antijudío de Hitler de los años 30 y 40 refleja la del antisemitismo de Lutero del siglo XVI. De hecho, los propios nazis reconocieron a Martín Lutero como su líder espiritual. Cuando fue juzgado en Nuremberg, Alemania, después de Segunda Guerra Mundial, uno de los altos funcionarios de Hitler declaró: "El doctor Martín Lutero muy probablemente se sentaría en mi lugar en el banquillo de los acusados". Hoy, si este libro hubiera sido tomado en consideración por la Fiscalía, el doctor se refiere a Martín Lutero como uno de los grandes reformadores de la historia, y como tal, uno de los grandes guerreros de este mundo. Ser mera coincidencia que el sentimiento antijudío de Hitler de los años 30 y 40 refleja la del antisemitismo de Lutero del siglo XVI. El doctor Martín Lutero escribe que los judíos son la cría de una serpiente y uno debe quemar, derribar sus sinagogas y destruirlas. Aunque Martín Lutero nunca ha sido juzgado, los nazis parecían pensar que él era tan culpable como ellos, o que ellos eran tan inocentes como él. Algunas personas en la época de Hitler llegó a creer que Hitler era la reencarnación de Lutero. El ministro de Educación de la Alemania nazi escribió: "Desde que Martín Lutero cerró los ojos, no ha aparecido tal hijo de nuestro pueblo otra vez. Se ha decidido que seremos los primeros en presenciar su reaparición". Yo creo que ha pasado el tiempo en que uno no puede decir los nombres de Hitler y Lutero en el mismo aliento. Pertenecen juntos, son del mismo sello antiguo. Sin embargo, a la gente le gusta creerlo. No se puede negar el hecho de que Martín Lutero y Adolf Hitler están inseparablemente ligados a su extremo antisemitismo y nacionalismo.
Eso es por este vínculo que la línea de Lutero a Hitler es recta, y que una de las principales causas que convirtieron a Alemania en un país de bárbaros fue Martín Lutero y su reforma alemana.